Tiempo. Muy bien. Entonces, ahora nada más vamos a repasar posiciones y por favor, conforme les vaya indicando el equipo, me dicen quién va a hablar primero y si tienen algún pronombre en específico con el que quieran ser referidos, ¿vale? Entonces, en alta de gobierno tenemos a Puch A. ¿Quién va a ser él o la primera o el primer orador? Yo. Eiden, Viera. Pronombres neutrales. Vale. ¿Y quién va a hablar segundo? Noam Vilches, también pronombres neutrales. Vale. Y en alta de oposición tenemos a Unimed B. El primero será Carlos Vanderdis. Carlos, ¿algún pronombre en específico? No, normal. Vale. ¿Y quién habla segundo? Diego. Diego Bautista. Y mi pronombre indiferente. Tenemos en baja de gobierno a USFQB. ¿Quién habla primero? Hola, primero va a hablar Carla Barona y luego Pamela Churiboga. Carla y Pamela. Perfecto. Y baja de oposición tenemos a USFQC. ¿Qué tal? Primero va a hablar Martín Luna y después Ricardo López. Él está bien. Perfecto. Entonces, sin más por el momento, llamamos a le primer ministre a que dé su discurso inicial. Ya, parto. Muy buenas tardes a todos. Voy a partir contextualizando para posteriormente explicar mi argumentación y voy a definir antes, ¿cierto? Como esta casa lamenta, entenderemos una situación que lamentamos una situación en el caso de que esta situación nos traiga más perjuicios que beneficios, ¿cierto? Tanto a nivel social como estatal, etcétera, pero no desde el punto de vista del Estado necesariamente. Y que se haya entregado a Sánchez la policía británica, bueno, eso se explica por el contexto. ¿Qué es lo que sucedió? Resulta que existe este tipo, Julian Assange, que en algún momento de la historia libera muchos datos respecto de secretos del gobierno de Estados Unidos, en el cual, por ejemplo, podemos encontrar información sobre la participación activa y el financiamiento, por ejemplo, de las dictaduras latinoamericanas que existieron en el siglo XX para instaurar ciertos gobiernos capitalistas y así poder ejercer como un eje de influencia económico y político durante la Guerra Fría. Tenemos información, por ejemplo, de violaciones a los derechos humanos que existieron también a nivel interno del mismo país, en el cual, por ejemplo, se destacan violaciones, por ejemplo, a la comunidad negra, etcétera, e irregularidades como casos de corrupción y cosas así. Después de esta liberación de los datos, Estados Unidos comienza a perseguir legalmente o judicialmente a Assange. Assange se retira se escapa a Reino Unido. En Reino Unido, Estados Unidos pide que se extraiga, ¿cierto?, a esta persona, que se le extradite y que se le devuelva a Estados Unidos, a lo que Assange pide como asilo político en alguna embajada, y la embajada que le da este asilo político es Ecuador. Ecuador mantiene por varios años a Assange en su embajada, pero a través de presiones políticas que se han estado ejerciendo por parte de ambos gobiernos, Estados Unidos y Reino Unido, y la comunidad internacional y la comunidad internacional a Ecuador, más los problemas como de convivencia que tienen, llevan a Ecuador como a la decisión de entregar a Assange a las autoridades de Reino Unido. ¿Y por qué nos lamentamos? Bueno, nos lamentamos en primer lugar porque creemos que la información que se
extrajo a partir de la operación de Julian Assange no son necesariamente cosas malas, sino que responden justamente a un sistema que cree que puede ocultar la información relevante a la población sobre su misma situación y sobre las violaciones a los derechos humanos que su gobierno no hace tan solo en su país, sino que a nivel internacional, con sus impuestos y con su dinero y con sus recursos. Y el tema es que, como esta información no necesariamente es mala, el tema es que, por ejemplo, existe un desincentivo a que este tipo de cosas puedan ocurrir a posteriori, porque justamente se sienta, como ya tenemos, la gente va a entender que a la gente por hacer este tipo de liberaciones de información se le lleva presa, y que se le lleve presa es un castigo, y que tenga un castigo hace que la gente no quiera hacer este tipo de cosas que nosotros no necesariamente consideramos malas, justamente porque creemos que liberar secretos de cosas malas que han hecho los estados es como el derecho a la información en realidad que tienen todos los ciudadanos del mundo. Pero antes de seguir, Diego, tu punto. Consciente que la CIA, por ley, cada tanto tiempo da y revela sus documentos al público, y por eso nos hemos enterado de todo este tipo de cosas que han pasado antes de las revelaciones de Julian Assange. Ya, pero mire, incluso en el caso de que esto sea así, entonces no tiene ningún sentido que Julian Assange esté preso y que lo quieran perseguir penalmente por algo que ya estaba como de acceso a la información de todos, y los cargos que le están haciendo es como la propagación y la revelación de información que era confidencial. Entonces, muchas gracias, contraparte. Si ese es el caso, si el caso que usted me está diciendo es real, entonces nos lamentamos en realidad, porque lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos al querer procesar legalmente por algo que ellos mismos ya hicieron, entonces es completamente anticonstitucional y pasa a llevar cualquier derecho humano de cualquier convención que a usted se le pueda ocurrir que exista en cualquier organización internacional. Gracias. Ahora sí, el segundo argumento es que la pérdida de este personaje es grande en sí misma. ¿Por qué? Porque Julian Assange, al tener acceso a esta información, ha demostrado tener un alto nivel como de capacidad como de programación y de hackeo de bases de datos, lo cual es beneficioso, porque si sabemos que en el contexto actual los gobiernos ocultan información, necesitamos que haya gente tan capaz como Julian Assange libre que puedan volver a hacer nuevos ataques para poder acceder nuevamente a información que nuevamente se nos está ocultando. El tercer argumento es que Ecuador intentó tener otro tipo de medidas, y el problema con esto es justamente que nos lamentamos en realidad porque lamentamos que Ecuador, al ser un país pequeño, haya tenido que ceder a las presiones internacionales que potencias económicas y militares ejercieron sobre él. ¿Por qué? Porque no creemos realmente en la narrativa que instala el Estado como de Ecuador cuando dice que solamente lo echaron por cosas como de problemas de convivencia, sino que tenemos que tomar en consideración que, por ejemplo, ya se había pedido por parte del país que se le dejara a la Embajada de Ecuador trasladar a este personaje a el aeropuerto a través de un auto, cierto, diplomático, lo cual el gobierno de Reino Unido negó, diciendo que si lo sacaban de la embajada no iban a como lo iban a encerrar de todas formas y lo iban a apresar. Por lo tanto, el gobierno de Ecuador planteó como su disposición de sacar y sus ganas de sacar a Julian Assange del país para que no lo llevaran preso. Las reales disposiciones de Ecuador eran que Assange no se viera preso y solamente lo están dejando ir porque finalmente no queda otra opción, sumado sí a los problemas de convivencia, pero que responden intrínsecamente a una necesidad, ya que no existe otra opción porque el gobierno de Reino Unido les negó siquiera la posibilidad de poder hacer algo que no sea esta opción, forzándolo entonces a estar entre la espada y la pared y sin ninguna otra opción como alternativa. Por lo tanto, le hemos presentado 3 argumentos, mi compañera va a presentar un argumento cuarto, es por esto que lamentamos la extradición, o sea, que el gobierno de Ecuador haya entregado a Assange a la policía británica. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Aiden. Ahora llamamos a Carlos, el líder de oposición, para que dé apertura al debate del lado de oposición. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, voy a iniciar. Bueno, primero hay que explicar cómo se va a llevar este tipo de debate. Tiene razón la que acaba de establecer sobre que el hecho de lamentar va a establecer cuál genera más prejuicios y cuál genera más beneficios.
y estableciendo netamente, también hay que entender que cuando nos referimos a los prejuicios y los beneficios, es los prejuicios y beneficios para el pueblo ecuatoriano, porque Ecuador como república representa a sus ciudadanos. Entonces vamos a empezar con las refutaciones, en donde primeramente la persona que estableció antes de mí establece que a esta persona se le lleva preso por darle información, por publicar información, por dar este tipo de información, y ahí hay un problema. Hay un gran problema, que a él no se le lleva preso por darle información. Él se le lleva preso es por la forma que obtuvo la información, porque hackeó computadoras del Estado, del gobierno federal de los Estados Unidos, porque sencillamente en Estados Unidos se han visto gran cantidad de casos en donde los periódicos informan y dan información de cosas que ha pasado en los Estados Unidos con fuentes completamente verídicas y fuentes legales. Este caso no es así. Este caso es una persona que hackeó computadoras, que es algo completamente ilegal. Entonces, por que se está llevando este tipo de proceso judicial a esta persona. Otra de las cosas que establecen que es anticonstitucional el proceso por que es anticonstitucional lo que está haciendo Estados Unidos. Y no es anticonstitucional porque a él se le está llevando no por el hecho de dar información, sino por el hecho de haber hackeado este tipo de información. Entonces después establecen que se necesita gente que hackee este tipo de información para que se dé la información de las violaciones de derechos humanos que da Estados Unidos, que da Reino Unido, este tipo de diferentes países. Pero hay un problema, porque se establece que se necesita gente que hackee, y la gente que hackee información para saber el nombre de los políticos, para saber el nombre de las personas, de los trabajadores públicos, etcétera, para hacerle mal. También se necesita ese tipo de personas que hackeen. Allí está el problema, no se necesitan personas que hackeen y violen la ley. ¿Por qué? Porque lo están haciendo de forma ilegítima. El proceso judicial de Estados Unidos establece una gran cantidad de procesos para establecer las cosas legítimas, porque algo que tienen los Estados Unidos es que su sistema judicial está muy separado del presidencial o del ejecutivo. Entonces aquí es donde vamos a ir directamente a nuestros argumentos. Establecemos un argumento A, que es que este hombre tiene una responsabilidad judicial que atender, y esto afecta a las fronteras, y el hecho de las fronteras no es excusa. Eso hay que tenerlo claro. Primero vamos a explicar por qué tiene una responsabilidad judicial. Tiene una responsabilidad judicial porque primero el fallo o el caso no se ha terminado ni siquiera ha estado en proceso. Él va a llegar a tener un caso, a tener un proceso judicial en Estados Unidos. No se le va a llegar a apresar de una. Va a tener un proceso judicial. En Estados Unidos, en todos los países, todas las personas están en la obligación de ir a todos los procesos judiciales que se le citan. Primero. Segundo, establecemos el por qué lo tiene. Lo tiene porque lo que hemos establecido. Él no violó la ley estableciendo información o publicando información, sino por el hecho de cómo lo obtuvo, que lo obtuvo de una forma ilegal. ¿Y por qué es importante? Porque todos los países tienen este principio en donde las personas que sean solicitadas judicialmente, si se siguen los procesos judiciales correspondientes, que son cómo se llevaron las pruebas, cómo se está llevando el proceso penal, tienen la obligación de ir a juicios. Es algo que esta persona no llevó. Y esto crea un impacto importantísimo para la ciudadanía ecuatoriana, que es que crea un precedente. El hecho de que Ecuador decidió proteger a una persona que violó los estatutos judiciales de Estados Unidos y la protegió en una embajada internacional, crea un precedente a que, por ejemplo, si llega a haber un criminal ecuatoriano, que vamos a hacer que hace lo mismo, que se consigue una información de Ecuador, no sé, de corrupción, una gran cantidad de información, pero hackeada, y Estados Unidos decide hacer lo mismo, y agarra y lo mete en su embajada. ¿Por qué no lo haría? Ojo, es una violación a los derechos de autonomía de Ecuador, sí, pero Ecuador hizo lo mismo con Estados Unidos. Entonces está creando un precedente en donde Estados Unidos también podría hacer lo mismo y Ecuador no tiene con qué quejarse. Y ahí es donde estamos creando prejuicios. Establezca el POI, por favor, rápido. ¿Había alguna otra forma de acceder a esa información si no hubiera sido a través de este acto? Ok, le voy a establecer. El problema es que si había una forma de obtener esta información, no es parte de la moción, porque aquí estamos hablando del prejuicio que se le va a dar al pueblo ecuatoriano. Entonces voy a seguir con mi punto. Se crea este precedente que genera daños para el sistema político ecuatoriano, porque lo que estamos estableciendo es que además de crear estos antecedentes, crea que Estados Unidos pueda tener acciones contrarias al mismo pueblo ecuatoriano, y vamos a establecer por qué con mi segundo argumento. Crea tensiones internacionales que afectan a los ecuatorianos, que es lo que tiene que velar principalmente el Estado de Ecuador o
la política ecuatoriana, no velar por los derechos de un ciudadano extranjero. ¿Y por qué me refiero a esto? ¿Por qué? Porque simplemente por todas estas tensiones, y como ustedes dicen, que existe esta presión internacional, porque Estados Unidos y Reino Unido son potencias, que no lo negamos, pero negamos el hecho de que Ecuador no tenía que arriesgarse y arriesgar a sus ciudadanos a que, por ejemplo, por este tipo de medidas que hicieron ellos, los ecuatorianos, los Reino Unido y Estados Unidos, hubiese hecho que hace más difícil el proceso de visados, crea trabas entre el comercio ecuatoriano y el comercio estadounidense o Reino Unido, crea trabas de gran cantidad de cosas que complicaría a lo que le importa al gobierno ecuatoriano, que es a sus ciudadanos. Entonces, ¿dónde seguimos? Al crear este tipo de daños y al crear también el hecho de que ellos están violando y anteponiendo su jurisdicción ecuatoriana sobre la jurisdicción estadounidense, donde es completamente ilegal, porque la jurisdicción ecuatoriana no tiene nada que decidir ahí. ¿Por qué? Porque es un caso hecho en Estados Unidos, Ecuador no tiene nada que hacer, está creando antecedentes, está creando cosas que va a generar mucho más perjuicio de los beneficios, porque el único beneficio que nos establecieron es, estamos luchando por libertad de expresión, él dio una información que es, o vamos a decir que es verdad, de las violaciones de derechos humanos que realizaron. Realizó el pueblo de Estados Unidos, pero no me está creando unos beneficios sustanciales a lo que es conveniente, que es que Ecuador tiene que sustanciar y tiene que buscar los beneficios más probables para su pueblo, porque todos los beneficios que nos van a traer son para todo el mundo, o no, los beneficios que nos van a traer son únicamente para el señor que estableció este tipo de información y las personas que quieren saber información, porque más nada, porque no hay más beneficios. No le traes beneficios a Ecuador, que es donde el gobierno ecuatoriano tiene que concentrarse, y tampoco es que le trajo beneficios a los estadounidenses. ¿Por qué? Porque tú no puedes procesar este caso. Toda la información fue anulada por el simple hecho que es hackeada. ¿Por qué? Porque tú no tienes veracidad si que esa información es verdadera. Entonces ahí está el punto. No estás beneficiando a nadie, ni a la persona que recibió este tipo de información, ni la que protege, ni la que está recibiendo la información no puede hacer nada porque es información ilegal. Entonces, con esto termino mi establecimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias al líder de oposición. Ahora llamamos al viceprimer ministro Lenoam, por favor, a su primer palabra. Bien, lo primero que voy a hacer es hacerme cargo de lo que acaba de decir la contraparte para luego terminar con un último argumento por parte de esta bancada. Lo primero que nos dice es que finalmente tenemos que hablar de perjuicios y de beneficios para el pueblo ecuatoriano. Y en realidad esto es restringe la moción de manera absolutamente arbitraria, considerando sobre todo que esto es un problema internacional. Es un problema que al menos involucra a al menos tres países, y que en realidad consideramos que dado el carácter mediático que tiene esta situación y dado también el carácter particular de ser una de las primeras personas que lo hace y que finalmente logra repercutir a nivel mundial, porque finalmente la información que revela no es información que solamente afecta a un país, sino que afecta a múltiples países, creemos firmemente que esto es un problema que no tiene que verse en torno a beneficios y perjuicios para un solo pueblo, sino que finalmente tiene que verse con el peso que tiene y que es un problema internacional. Respecto al segundo punto, finalmente nos dice que se le lleva preso por cómo obtiene la información y no por acceder a la información. Y después, en un punto de información, se le pregunta si es que había otra forma de acceder a ella, y la verdad es que no había otra forma. Y lo único que nos dice respecto a esto es que finalmente da lo mismo porque eso no es un tema de esta moción. Pero ese es el tema de esta moción. Finalmente existe un ocultamiento a la verdad, existe finalmente información que no se revela, y ese es el asunto. No había otra forma de acceder a esta, y no consideramos que sea, por tanto, y consideramos, por tanto, que es necesario lamentarnos de que se encierre a este tipo de personas, que finalmente es el único acceso que tenemos a esta información debido al desarrollo de ciertas habilidades y herramientas que ha obtenido a lo largo de su vida para poder hacerlo. Creemos entonces que es un problema justamente por los argumentos que ya dábamos anteriormente y que la contraparte no ha querido contraargumentar. ¿Qué más nos dice? Finalmente que no se necesitan personas que hackeen porque esto es algo ilegítimo. A ver, ¿por qué si se necesitan personas que estén hackeando? Porque nos están ocultando la información y no tenemos otras formas de acceder a ella. La contraparte nos dice que hay información que se puede pedir. Sí, pero también hay mucha información que no se puede pedir y que no se nos da. Sencillamente porque es información que políticamente conviene ocultarla por lo menos hasta muchos años más. Vemos que hay incluso acuerdos políticos, tratados que finalmente distintas personas de las sociedades firman para no
revelar información. Entonces no creemos que esto no tenga que ser considerado en este debate, sino que todo lo contrario. La información se está intentando ocultar y por tanto sí, necesitamos personas que finalmente puedan dar a la luz esta verdad. Y además, no necesariamente que sea ilegítimo o que sea ilegal significa que sea algo por lo que nos tengamos que lamentar o no, es decir, esa falacia ad legem que acaba de hacer la contraparte no tiene ningún sustento. Que algo sea ilegal, bueno, contraparte, la homosexualidad fue ilegal durante mucho tiempo y eso no hace que finalmente signifique que nos tengamos que lamentar de la homosexualidad, para nada. Además, tenemos que considerar que los jueces que están en Estados Unidos, que es donde va a llegar este personaje, son jueces que son políticos, porque son electos democráticamente en Estados Unidos. Por tanto, tenemos que no necesariamente va a pasar toda esta bondad que nos dice la contraparte de la justicia en sí misma, que va a llegar al parecer por obra de magia a estos sectores para hacer las cosas de manera correcta. Pues tenemos que, si tenemos jueces que son políticos y que finalmente funcionan también por sus propios intereses, o que se ven afectados por estos, pues no solamente son jueces a los que se les obliga a no tener ninguna postura, son electos, vemos finalmente de que esto sí puede afectar finalmente y sí pueden repercutir todos los argumentos que presentábamos con anterioridad. Además, nos dice que esto vendría a generar un precedente por parte de Ecuador y que esto podría terminar repercutando en su pueblo porque finalmente podría verse afectado por parte de Estados Unidos, que no le devuelva a alguien. Bueno, contraparte. En primer lugar, nosotros creemos que el precedente que se marca en realidad es mucho más relevante y es que en realidad es algo bueno finalmente lograr proteger a este tipo de personajes y ese es el tipo de precedente que sí se debe marcar. Un precedente finalmente que es más político todavía que el anterior y es que no cedemos a las presiones internacionales y es que tenemos un apego por la verdad y por la verdad a la que el pueblo pueda acceder y que no solamente puedan acceder las élites políticas. Creemos que ese precedente y que ese precedente quede marcado también es conveniente y de eso justamente va a tratar nuestro último argumento. El segundo punto que nos dice finalmente es que no tiene veracidad la información, lo cual es completamente falso, pues la información además que se ha liberado ya ha sido confirmada por países como Estados Unidos, ya ha sido finalmente era información que ya se estaba investigando, por ejemplo, en Chile, y que ya se había más o menos avanzado la investigación, y en realidad lo que nos trae este personaje es no más que la confirmación de. Entonces tenemos finalmente de que esta información, que no sea veraz, es una afirmación completamente gratuita, pues vemos en los hechos, en la realidad de que esto sí ha sido así, y que incluso lo han confesado los mismos gobiernos que podrían querer ocultar esa información. Ahora, nuestro cuarto argumento se trata finalmente de los precedentes jurídicos más relevantes que tenemos sobre este caso, en contraposición absoluta al cuarto argumento que nos daba, perdón, al argumento que nos daba la contraparte. ¿Cuáles son los precedentes que se marcan? En primer lugar, el precedente social finalmente, de que está mal finalmente que bueno, nos lamentamos porque finalmente se marca un precedente que dice que está mal estar revelando la información. Y lo que nosotros creemos es que es todo lo contrario, se tiene que revelar la información y marcar un precedente contrario a esto a nivel social. Lo único que va a hacer es que finalmente estemos más ajenos todavía a esto, que no las queramos exigir por las repercusiones que puede tener en la población, el miedo al querer acceder a esta información, el miedo a querer pedirla, por poder tener consecuencias como las que vemos para esta persona finalmente, sobre todo en un caso tan mediático que probablemente toda la población va a tener acceso. Pero además de esto, también tenemos de que se genera un precedente judicial respecto de que finalmente esto puede seguir ocurriendo, de que yo envíe finalmente personas presas por querer acceder a información simplemente porque esta se considera confidencial por motivos finalmente que vienen ahora a verse en esta tercera patita del argumento, por la única idea que hay detrás es finalmente de que la población no está capacitada, no tiene las herramientas o finalmente sencillamente no debería acceder a la información porque sí. ¿Por qué? Porque se consideran personas incapaces, porque se considera que son personas que al parecer no tienen la capacidad de controlar esta información o que se van a salir de sí y finalmente cualquier cosa que ponga aquí la contraparte no es más que completamente arbitrario y finalmente no responde más a querer que las personas o la información y la verdad estén en manos de unas pocas personas. Y nosotros creemos que el gobierno de Ecuador haya entregado finalmente a esta persona a la policía británica, lo que hace es confirmar y validar este sistema, que lo que hace es generar esta distinción entre que la información esté en manos de quién, en manos de quienes necesitan controlarla y que el resto al parecer no debiese tener acceso. Creemos que finalmente eso es un perjuicio terrible que tiene la medida, que serían finalmente los precedentes tanto sociales que genera la población, de que les da miedo la idea de exigir o de querer encontrar la verdad, los precedentes judiciales que se generan que finalmente podrían ocasionar que más países puedan hacer esto sin ningún problema, porque finalmente se genera un precedente, se genera jurisprudencia
jurisprudencia en esos países para mantener este sistema, y en tercer lugar, valida un sistema que considera que la población, al parecer, no tiene las capacidades y que finalmente es solamente un grupo político pequeño, reducido, una élite, la que tiene que poseer la verdad y finalmente la que puede controlar la información y a la población mediante el ocultar esta información. Tiempo. Sin nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eiden. Perdón, Noam. Ahora llamamos al vicelíder de oposición, Diego, a que nos cierre el debate en cámaras altas. Ya voy a cambiar de computadora, que ahí tengo la cámara y vengo rápido. ¿No se te escucha muy bien? ¿Puedes acercarte más el micrófono? Voy a cambiarme de computadora a donde está la cámara para bueno, tener cámara. ¿Algún problema? Ahorita no es necesario por cuestiones de conexión a internet que tengas la cámara encendida, pero con que se te escuche claramente. Ok, está bien. ¿Se me escucha? Y trata de hablar un poquito más fuerte porque te escucho un poco Ok, distante. ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, perfecto. Perfecto, ok, muy bien. Si me da un chancecito antes de empezar. Sí, sí. Queridos compañeros debatientes, señor juez, nosotros aquí en Venezuela estamos bajo sanciones de Estados Unidos y le voy a decir algo. Es una porquería. La situación que se vive, en cierta forma, por las sanciones han dañado económicamente al pueblo venezolano de una forma bastante fuerte. Y si podemos evitarle esta pesadilla a la población ecuatoriana, mejor. Por un lado nos van a decir que esto puede traer relaciones internacionales. No, si la métrica es beneficios y prejuicios, el sumir a un país a una situación económica o generar una crisis económica por proteger la vida o la integridad de una sola, ni siquiera la vida, porque él no lo van a matar, sino la integridad de una persona, lo creemos que no es válido. O sea, aquí tenemos gente comiendo de la basura por las cosas y las crisis que estamos viviendo. No queremos que esto le pase a Ecuador, no queremos que ocurra esto y no queremos que haya tensiones de algún momento. Y es por eso que tenemos que oponernos a esta medida. Por lado, la bancada contraria también nos está diciendo, en cierta forma, que la gente, que se le oculte la información a la gente porque ésta no tiene la capacidad para manejarla. Nosotros estamos de acuerdo en el sentido de que, señor juez, ¿usted cree que yo debería, o cualquier persona común civil, saber los códigos de lanzamiento de las bombas nucleares de Estados Unidos? No, esa información es confidencial por una razón, la seguridad. Eso va a ser desarrollado en lo que va a ser mi segundo argumento, que es el pueblo no debe saberlo todo. Pero primero vamos con una extensión que vamos a hacer a lo que tiene que ser el primer argumento. El argumento que tiene que ver, que es lo del precedente. ¿Qué ocurre acá? Cuando tú refugias a alguien que es buscado o es un criminal, estás diciendo en cierta forma que en ese lugar en particular no van a tocarte o Estados Unidos no puede llegarte. Nosotros acá no tenemos extraditación para Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no puede pedir el nombre de un criminal y buscarlo en Venezuela. ¿Qué ocurre con esto? Como se sabe de esta realidad que Venezuela no entrega a nadie a Estados Unidos, los criminales o grupos terroristas del mundo han venido al país y tenemos actualmente a Tupac Amaru, Hezbollah y la ETA operando dentro del país. Y esto afecta en gran medida a la seguridad de los ciudadanos. No solo estamos arriesgándonos a tener una guerra comercial o tener sanciones que pueden llevar una catástrofe humanitaria, sino que también estamos atrayendo criminales de una índole de alta peligrosidad a la nación. De esta forma no podemos permitirlo. Por un lado nos quieren tratar, siguiendo ahorita con la línea, por un lado nos quieren decir o nos tratan de argumentar de que en efecto el pueblo no, o sea, que tenemos que tener esta información, que esta información no puede saberse de otra manera. Nosotros, con lo que hacen el argumento, el pueblo no debe saberlo todo, estamos precisamente totalmente de acuerdo, no debe saberlo todo. Hay cosas que están confidenciales por una muy buena razón. Los agentes encubiertos en operaciones de cárteles de droga tienen que quedarse anónimos.
no pueden salir a la luz. ¿Por qué? Porque esto pone en riesgo sus vidas y también justifican las operaciones de seguridad que están protegiendo a la población. ¿O no te parece, Aiden? Estoy aceptando el punto. Respecto al punto que usted establecía anteriormente, donde finalmente nos decía de que esta gente va a tener bloqueo económico o algo así, disculpe, pero Ecuador ya ha tenido bastante tiempo a este personaje dentro de la embajada y jamás ha habido todos estos bloqueos y todas estas catástrofes que usted me anuncia que se vienen. Sí, ya entendí el punto, ya entendí el punto. Si lo entregaron, a pesar de todo este tiempo, es porque hay una buena razón para eso. Así que no estamos quitando de la mesa que haya habido alguna amenaza de que hayan habido sanciones por no entregar a este señor. Entonces, si existe la posibilidad, aún así, existe la posibilidad de que pase esto y de que esta catástrofe humanitaria pueda llegarse, debemos tú como gobierno, para salvaguardar a la población de tu propio país, tienes que hacerlo. Aparte de que al gobierno ecuatoriano no le conviene tener a este individuo porque también está protegiendo a alguien que luego puede montar a los propios ecuatorianos a hackear el propio gobierno, porque si el gobierno apoya esto, entonces me tiene que apoyar a mí, yo atacando a mi propio gobierno. Entonces este gobierno, de cierta forma, para protegerse internamente, dejarle claro de que el hackeo a las bases de datos estatales no debe ser permitido, porque si tú crees que Facebook tiene información personal de la gente, el Estado tiene aún más, y que un señor sea capaz de acceder a las bases de datos del Estado sin ningún tipo de control o legislación es un error, porque pone en paso nuestra privacidad de todos los ciudadanos de Estados Unidos en clave. Y no solo eso, tenemos claro que la seguridad está siendo victimizada. No tenemos por qué saber los códigos nucleares, no tenemos por qué tener los agentes encubiertos, no tenemos por qué saber las operaciones en la CIA, porque por algo son operaciones secretas. El secretismo es poder. Imagínese si este señor revela información militar que puede ser aprovechada por grupos terroristas para generar atentados, como efectivamente Snowden realizó. Edward Snowden reveló información militar táctica que luego fue aprovechada por grupos terroristas para generar complicaciones al Estado estadounidense y vulnerar la vulnerabilidad. O sea, existen formas, existe un periodismo ético en el que no te permite hackear, no. Puedes hacerlo a través del contacto de esta. Un gran ejemplo que tenemos es Watergate, donde a Richard Nixon, por medio de informantes, por medio de fuentes de seguridad, no directamente hackeando las relaciones de Estado, que en ese momento no se podía, pero igual se logró llegar con información general que pudo revelar actos de corrupción que llevaron a su destitución. Entonces sí es posible que de formas legítimas, mediante informantes o mediante esto, y no frente a hackeo, de acceder a esta información. ¿Por qué? Porque este tipo, primero que todo, no sabemos qué sabe. Porque una cosa es lo que él libera, pero otra cosa es lo que él se queda para adentro. No sabemos qué sacó de Estados Unidos cuando hizo el hackeo. Y si él puede tener información que pueda llevar a una guerra o a tensiones internacionales mayores, o a que capturen, o los carteles de la droga capturen a los informantes y destruyan el trabajo policial, nosotros creemos que tiene que ser silenciado antes de que esto pase, por la seguridad. Porque la libertad de expresión y la libertad es muy bonito, pero sin la seguridad no es nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Ahora llamamos a Carla como extensionista de gobierno para que abra el debate en cámaras bajas. ¿Me escuchan? Algunas cosas que lamentamos nosotros dentro de este debate, y es que el discurso que justamente acabamos de escuchar por la parte opositora es justamente el discurso que no nos permite conocer toda la corrupción y todas las implicaciones que han ocurrido por gobiernos corruptos y por intereses que están detrás de ideologías que nos permiten a nosotros como ciudadanos conocer todas las implicaciones que han tenido eso. Es justamente ese discurso de que nosotros nos lamentamos, y por lo cual nos lamentamos de que se haya entregado, de que Ecuador haya entregado a Assange a la policía británica. Entonces, lo que pasa con el caso de la oposición es que confundieron la moción en tanto
ellos lamentasen darle asilo a Assange. Pero lo que estamos debatiendo aquí es que nos lamentamos la entrega, porque Ecuador ya le dio el asilo, entonces lo que nos estamos lamentando son los impactos que fueron tan perjudiciales de haber dado a Assange a la policía británica. Entonces, habiendo hecho esta aclaración, consideramos importante, primero, demostrar por qué se justifica esta falsa inestabilidad o inestabilidad, pero en el sentido de que fue, de hecho, por haber entregado a Assange y no por el hecho de tenerle como asilo político dentro de la embajada ecuatoriana. Entonces, ¿cuándo se justifica que haya esta inestabilidad por tener a esta persona o por cometer una cosa que no es legal? Se justifica cuando cuando el bien que hago por haber cometido esa ilegalidad es mucho mayor y todos los impactos que hubieron y ocurrieron por eso son mayores a los prejuicios que ellos no nos lograron demostrar lastimosamente. Entonces es algo que nosotros vamos ahorita a pasarles a demostrar. Consideramos que en este debate hay tres actores, que son primero Ecuador, segundo Julian Assange y tercero el mundo. Primero, ¿qué pasa con Ecuador? Lo que pasó cuando se entregó a Julian Assange a la policía, porque no fue él quien se entregó, sino que entró a la policía, es que esto primero demuestra un quiebre político dentro del país. Esto a nosotros como Ecuador nos trajo inestabilidad dentro del país y de hecho también tiene repercusiones económicas que no nos conviene con la comunidad internacional. Pero más importante que eso es la figura del Estado como tal, la figura que da a los ciudadanos, en tanto esta persona era un ciudadano nacional del país, y eso me demuestra a mí como ciudadano que el Estado no va a responder por mis derechos en tanto tenga otros intereses que van a cambiar de gobierno a gobierno. Es decir, si tengo a Rafael Correa como presidente, ya me cubren mis derechos por los intereses que puedan tener, pero si ya cambio y tengo ahora a Moreno, entonces ya no se me van a cubrir los mismos derechos. Esa, la imagen que el Estado tiene hacia mí como ciudadano es muy perjudicial, y eso sí trae inestabilidad dentro del país, y eso sí hizo que hubiera un montón de protestas dentro de Quito. Entonces, luego, eso es lo que pasó con la figura del país. Después, el fraccionamiento de la opinión pública dentro de Ecuador fue enorme, porque no todo el mundo estuvo de acuerdo con eso, y de hecho las figuras políticas dentro del país se mostraron en desacuerdo con lo que había pasado, y hasta ahora trajo varias repercusiones. Pero aparte de este argumento importante que les hemos venido a traer y que nos distinguen de la Cámara Alta de nuestra bancada, es Julian Assange. Y consideramos que es importante hacer dos distinciones. Primero, Julian Assange como persona, y segundo, Julian Assange como una herramienta de información. Julian Assange como persona. ¿Qué fue lo que pasó cuando vimos a este viejito siendo sacado a la fuerza gritando por sus derechos de la embajada? Pudimos ver cómo la dignidad humana primero responde a intereses políticos que ocurren cuando los países tienen diferente poder. Es decir, si es que el gobierno de Ecuador está de acuerdo con Estados Unidos en un momento o con el gobierno de Rusia en otro momento, entonces ahí se van a proteger los derechos. Entonces no tengo ninguna seguridad de contrato social como ciudadano, y tampoco tengo ninguna seguridad de que el Estado me va a proteger. Pero al ver que a esta persona se le está violando la dignidad, me da una noción de qué es en realidad lo que estoy pensando, que en realidad no tengo una libertad, que es otro argumento que luego les voy a mostrar. Entonces, el impacto de saber que esa persona que era ciudadana no tiene derechos con respecto al Estado que me debe de proteger es enorme. Primero, la dignidad humana de una persona que no se respeta. Segundo, ver a Julian Assange como una herramienta, porque esto no es solo de demostrar por qué se entregó a una persona X, sino qué representaba Julian Assange, él como persona, él como periodista, él como herramienta de conocer la información. Porque, ok, tenemos este derecho que se nos ha dicho de la libertad de expresión. Entonces, si es que esta persona corrió su vida y quedó como el Robin Hood de revelar la información y de hacernos saber qué es lo que está pasando, porque no es solo el hecho de saber de que, ok, no quiero saber qué es lo que está pasando ahorita con las guerras nucleares, sino el hecho de saber qué pasó después de la guerra, por qué no se está fiscalizando bien, porque entonces si la ciudadanía no conoce lo que pasó, no se puede fiscalizar y no podemos denunciar los actos que no fueron bien cometidos y que nos corresponde a nosotros como ciudadanos, o que se supone que tenemos el derecho de. Entonces, al entregar a esta figura o a esta herramienta de información a esta persona que está jugándose la vida por darles la información, lo que estamos demostrando es que no existe este derecho es falso, no existe. Y segundo, que cualquier persona que logre o que tenga la intención de ser el siguiente Robin Hood de la información va a ser igual de castigado, y eso pone al Estado de Ecuador como una persona como un Estado que en el inicio sí lo protegía y ahora no, y pone al mundo, y ese es nuestro tercer argumento, pone al mundo y nos hace ver a nosotros como esta falsa ficción de derechos y falsa ficción de que tengo cierta libertad. Martín. Sí, Carla, Julian Assange vivía en situaciones de aislamiento social a tal punto de volverse tan loco que puso heces en las paredes de la embajada. Y tú me estás diciendo que tenía una vida digna.
Gracias. No estoy diciendo que tengan una vida digna, estoy diciendo que se violentó la dignidad humana. El hecho que nos va a traer la cámara, baja la cámara de Martín, es decir, no es que sabes que ponías en las paredes de Ecuador, qué asco, sorry. Pero más allá de ese impacto, es que Ecuador ya se hizo cargo de su ciudadano. Y las implicaciones de que pongan caca en la pared no es tan importante como todo el impacto político y todo el impacto que en la comunidad internacional, todo lo que Julian Assange representa, versus que haya caca, porque tranquilamente se puede haber solucionado el problema, pero no se hizo. Lo que se debe debatir aquí es el impacto que hubo, y no tan solo que se haya comportado mal porque tipo estaba loco, desquiciado. Eso es aparte. El impacto sobre lo que él representa es lo que se debe debatir y es lo que se debe juzgar en este debate. Entonces, las implicaciones que eso tiene para el tercer actor, como el mundo, es el mensaje, como les viene a decir, de la libertad. Porque, como viene a decir Pame en un poll, ella preguntó, ¿es esta la única forma de obtener la información? Y lastimosamente no nos respondieron el poll. Pero, y es que esto es importante, porque si es que ya no nos dan la información, nos hacen creer que tenemos libertad de expresión, nos hacen creer que como ciudadanos tenemos el derecho y conocemos lo que nuestros estados y las personas que elegimos están haciendo, entonces es falso. Esta era la única forma de conocer la información. Y es que bajo la única forma de conocer la información se juzga y se trata como un perro a una persona que representa la libertad de expresión. Entonces, toda la noción que yo tengo como persona de que tengo estos derechos se va al carajo. Y lo que pasa aquí son los siguientes impactos. Es que primero tengo una insatisfacción como persona de qué es lo que está pasando con mi Estado. Tengo una insatisfacción como ecuatoriana, como ciudadana del mundo, de que el Estado no prevé esto y de que es falso este derecho. Segundo, de que tengo cero confiabilidad en el Estado porque ahora mis derechos dependen de un gobierno, dependen de qué es lo que está, de cuál es el poder al que se está rigiendo. Y tercero, te das cuenta de esta ficción y esto te crea en realidad una disconcordancia con el gobierno y entonces no te dedicas a cumplir el contrato social. Luego más, después Pamela les va a pasar a explicar algunas cosas. Muy orgulloso de apuntar. Carla, tiempo. Muchísimas gracias, Carla. Ahora llamamos a el extensionista de gobierno para que continúe con el debate. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Martín, ¿todo muy bien? Perfecto. Solo déjenme un segundito, me pongo el tiempo. Claro. A tu primera palabra. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la oposición y la verdad creemos que con el gobierno y creemos que la alta de oposición se queda un poco fuera del debate cuando aseveran que Julian Assange la verdad no necesariamente es una herramienta negativa. Nosotros consideramos, de hecho estamos de acuerdo, los impactos de Julian Assange en el mundo han sido perfectamente positivos y estamos en desacuerdo que el hecho de que algo sea ilegal lo haga completamente mal. Nosotros estamos completamente de acuerdo con Aiden cuando nos dice que lo que queremos son más personas como Julian Assange, que opten por liberarse, que opten por revelarse con esta maravillosa herramienta que es la tecnología y la informática para liberarse de estos gobiernos represivos. Sin embargo, estamos completamente en desacuerdo de que la entrega de Julian Assange fue contraproducente para esto. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, primero un poco de contexto. Vivimos en un mundo sumamente represivo en el cual las personas que están en el poder pueden cometer actos de corrupción, actos de tortura y no se hace absolutamente nada al respecto. Estamos totalmente de acuerdo. Y de hecho, lo que dicen de que en los periódicos sale completamente falso. Los documentos que reveló Julian Assange son documentos, por ejemplo, de que Estados Unidos torturaba a árabes. Entonces nosotros consideramos que esos documentos no se hubieran salido de otra manera y está bien que salgan. Sin embargo, las dos cámaras de oposición de gobierno tienen un gran problema que nos dicen ahora porque entregamos a Assange resulta que uno no puede revelar esta información. Esta información siempre fue ilegal de revelarla, incluso si nosotros consideramos que está bien que se revele. No es como que se va a sentar el precedente jurisprudencial que dice Aiden de que ahora me va a dar miedo hacer espionaje. Absolutamente todas las personas que hacen espionaje saben que el espionaje es ilegal y saben que enfrentan responsabilidades internacionales ilegales al hacerlo y es un riesgo que corren. Ahora, ¿por qué la entrega de Julian Assange es positiva para eso? Porque todas estas personas saben que corren un riesgo, es decir, cualquier persona, es contraintuitivo pensar que la gente que hace espionaje no sabe que se está arriesgando. Sin embargo, queremos que más personas decidan tomar este riesgo. ¿Por qué la entrega de Julian Assange les invita a eso? Porque lo único que es más poderoso que el miedo al castigo es la indignación. La gente se empezó a rebelar en Estados Unidos sabiendo que corrían la gente afrodescendiente, sabiendo que corrían el riesgo al castigo cuando vieron, por ejemplo, el asesinato de Medgar Evers o la revelación de Rosa Parks. Entonces nosotros creemos que lo que queremos es que esta gente que puede puede tomar esta opción de volverse rebelde ante la represión de los gobiernos, tome esta opción. ¿Y por qué lo van a hacer? Justamente porque se indignan, porque ven que a Julian Assange el gobierno de Estados Unidos violó cualquier derecho y se lo llevó. Y nosotros creemos que, sin embargo,
embargo, la situación de Julian Assange no empeoró tanto, ya les vamos a explicar por qué, pero lo que queremos es justamente que la gente tome esta decisión. ¿Por qué es tan bueno? Primero, porque el Internet es un modo de libre acceso que se compone de cualquier persona, en el cual una persona habilidosa en el tema puede ser anónima, es decir, está protegida a la hora de revelarse. Segundo, porque la revelación de la información es importante. Y tercero y más importante, porque el Internet es un modo de protesta pacífico. La revelación de información es un modo de protesta que no lleva a la violencia y que, sin embargo, nos ayuda justamente a revelarnos de la opresión que estamos sufriendo. Ahora, con eso en mente, nosotros creemos que refutamos el argumento de Aiden, que nos dice como que se va a formar el precedente jurisprudencial. Completamente falso. Los precedentes jurisprudenciales no se forman mediante delitos que ya estaban tipificados. Les repito, el espionaje ya era ilegal. Ahora, el segundo punto que nos dicen es la dignidad humana. Y nos dicen que pobrecito Julian Assange ahora está viviendo una situación indigna. Nosotros creemos que esta medida es positiva porque se va en contra de lo que es el castigo no penal. ¿Qué es el castigo no penal? Acciones que toman los gobiernos lavándose las manos para torturar y dañar a aquellos enemigos a los que no pueden castigar judicialmente. Por ejemplo, lo que nos comentaban nuestros compañeros de Venezuela, bloqueos económicos, aislamiento. Julian Assange vivía completamente bloqueado de cualquier acceso, las visitas que recibía tenían que ser filtradas por el gobierno ecuatoriano y llegó a volverse tan loco que pasaba desnudo por la embajada, se tenía problemas con las personas que vivían ahí y ponía heces en las paredes de la embajada. Yo no estoy diciendo que el hecho de que haya heces en las paredes de la embajada sean lo que es indigno, lo que digo es, la situación era tan indigna que volvimos loco a Julian Assange de lo que estaba viviendo ahí, aparte de ser constantemente acosado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, nosotros consideramos que es mejor que Julian Assange sea procesado judicialmente, porque actualmente existen muchas ONGs de la prevención de la tortura y muchos entes jurídicos que previenen que las penas penales sean excesivamente abusivas. Yo no estoy diciendo que el abuso penal no se dé, pero es menos probable que se dé en un caso judicial a que se dé en un caso de aislamiento en el cual yo te estoy torturando mediante medios, entre comillas, legítimos, como es aislarte o quitarte tus recursos, que es lo que nosotros consideramos que pasaba con Julian Assange. Ahora, nos dice Carla, nos dice la importancia, nos dicen que va a haber hubo este quiebre político en el Ecuador, completamente falso. La verdad es que la sociedad del Ecuador siempre estuvo dividida bipolarmente respecto al tema de Julian Assange. La mayoría de ecuatorianos no consideran que Julian Assange sea ecuatoriano. Entonces, completamente falso que yo como ecuatoriano voy a tener miedo de que ahora el gobierno va a ceder mis derechos. Así como hubo protestas en Quito, la verdad es que hubo muchas personas que lo apoyaban. Segundo, nos dice, es una herramienta informática. Nosotros consideramos que la verdad sus habilidades como herramienta eran limitadas porque su acceso al Internet fue limitado durante muchas ocasiones en su periodo en la embajada. Sin embargo, el impacto que van a tener la mayoría de personas que se inspiren al sentirse indignadas por el trato que está recibiendo Julian Assange ahorita va a ser mucho mayor, porque además nos dicen como que todo el mundo tenía súper presente quién era Julian Assange hasta el día de hoy. Completamente falso. La mayoría de la gente que ahorita está hablando de Julian Assange se enteró del caso hace poco, porque lo importante de la entrega de Julian Assange no es solo la entrega, es la mediatización que obtuvo la entrega, que hace tan fuerte nuestro impacto del hecho de que la gente se rebelde. Pero antes de continuar, de Aiden. El problema es que cuando usted refuta el argumento del precedente, el problema es que es irrelevante para la gente, por ejemplo, que algo sea ilegal, si es que a la gente de todas formas no la llevan presa por eso. Y justamente el hecho de que sea mediático es una publicidad para que la gente entienda que en efectos prácticos... Muchas gracias, ya te entendí. Pero, gracias, ya te entendí. Aiden, ya te entendí. Perfecto, pero es que la verdad es completamente falso que Julian Assange es la primera persona que se va presa por espionajes. Por lo general a los espías los matan, casos como el de Mata Hari, y estos son casos completamente conocidos. Entonces, la mayoría de las personas que se meten al espionaje saben que es una profesión completamente peligrosa, entonces yo no entiendo por qué tú dices que yo sé que es ilegal, pero sé que no me voy a meter preso. Todo lo contrario, Julian Assange es un héroe porque logró vivir hasta este punto sin estar preso. Entonces, con eso en mente, nosotros consideramos que como queremos a más personas como Julian Assange, esto es positivo, y nos dicen como que vamos a tener que este precedente de que el Ecuador no cede ante presiones internacionales. No sabemos por qué esto es positivo. La verdad es que lamento de admitirlo, pero Ecuador es un país bastante pequeño que no tenemos mucha fuerza para resistirnos a presiones internacionales. Entonces, lo único que generamos dando esta imagen de que no nos resistimos a presiones internacionales, de que nos resistimos a las presiones internacionales, es que tenemos esta imagen de que somos un país que no coopera y que va a tener más problemas con la comunidad internacional. No necesariamente va a degenerar en un bloqueo económico, pero no veo cómo esto va a tener un impacto positivo si de todas maneras del momento en que nos pongan una presión económica no tenemos manera de resistirnos. Entonces, con eso en mente, la verdad es que estamos muy orgullosos de oponernos. Perfecto, muchísimas gracias por tu intervención. Ahora vamos a Pame para que cierre el debate en gobierno.
Solo, por si acaso. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. No puedo apagarse. YouTube. Ya. ¿Cuál es el problema que realmente Martín no logra entender en este debate? Es quién es Julian Assange y qué mensaje da al mundo. Sí, hemos tenido un montón de espionaje a lo largo del mundo, pero ¿qué logró él? Sacar información y lograr ponerse por encima de la jerarquía y del poder que tiene Estados Unidos y lograr sacar información que de ninguna otra manera hubiéramos podido sacar. Y de ahí que sea diferente el mensaje que se manda con este tipo de espionaje y con cualquier otro tipo de espionaje. Ahora bien, Martín casi que nos da todo el caso. Nos dice, sí, estamos de acuerdo con que la información tenía que ser sacada, no porque sea ilegal resulta totalmente mala, eso también lo vamos a explicar, te agradecemos Martín por esto. Lo que Martín se queja es lo de la entrega y que nosotros consideramos negativo y él considera positivo. Pero parte de la primera premisa y es que la única que esto va a causar indignación, es decir, que la entrega de un ciudadano que se considera ecuatoriano legalmente de esas formas completamente indignas, cuando ni siquiera sabía, cuando no se cumplieron las reglas del debido proceso, eso es lo que va a indignar a la gente. No, lo que indignó a la gente fue la cantidad de información que sacó acerca de violaciones y torturas, tal como Martín lo admitió. Entonces, si partimos de la premisa falsa de que esta es la única forma de indignarse, es falso. ¿Por qué? Porque la gente ya se había indignado antes. No la entrega de Assange hace la indignación. Luego, nos dice todo esto de sí que vivía en condiciones indignas. Sí, Martín, nosotros no podemos decir que tenía todas las mejores condiciones, es más, cambia de condiciones cuando cambia de gobierno, y sí nos dice que existe todo este castigo no penal, pero si es que buscas eso, entonces otras son las soluciones, no le entrega a la policía británica, como por ejemplo, si es que está loco, entonces está en rehabilitación, o no le entrega de esa manera. Y luego nos dice, es que ahora hay tantos ONGs y hay tantos derechos humanos que lo probable es que no lo vayan a hacer nada. Falso, la razón por la que, por ejemplo, Rafael Correa no lo entregó antes era porque había la gran posibilidad de que una vez que se vaya a Inglaterra, lo extraditan a Estados Unidos y adivina qué, ahí sí hay pena de muerte. Así que no sirve tu argumento de que va a estar mejor en otra manera y menos entregado de esa manera. Definitivamente afectaron su dignidad humana y eso es Assange como persona, tal como lo hemos probado. Luego nos dice, es que no existió ningún tipo de división en el Ecuador. Martín, falso. En el Ecuador hubo una división gigante, primero porque se notó la diferencia que había entre el gobierno de Rafael Correa y el gobierno de Lenín Moreno. El gobierno de Rafael Correa con un ámbito mucho más de como irse en contra del poder de Estados Unidos versus el gobierno de Lenín Moreno, mucho más dentro de un contexto en donde el Ecuador está entrando en negociaciones con el FMI, lo que hizo que esta es una de las razones por la que se influye que entreguen a Julian Assange. Entonces, definitivamente se ve primero un quiebre a nivel institucional y a nivel político de tanto Rafael Correa y Lenín Moreno, que crea esto, inestabilidad obviamente política, obviamente económica y sobre todo fracciona la opinión pública. Es más, si es que nosotros ya estábamos divididos, este tipo de acciones que demuestran la inestabilidad y la diferencia que había entre un gobierno y otro, obviamente resulta peor, fracciona incluso peor la opinión pública. Luego, efectivamente, si es que tú no consideras que es un ciudadano, pues me tienes sin cuidado. Esta persona era legalmente un ciudadano. Tal es así que la defensora del pueblo, por ejemplo, salió en contra del mismo gobierno diciendo que él era un ciudadano y que por lo tanto no tenían que tratarle así. Entonces, si tú no consideras que es un ciudadano, a mí me tienes sin cuidado. Él legalmente lo era. Y luego, nuevamente, que haya muchos tipos de espionaje. Sí, existe mucho tipo de espionaje y la gente sabe. Esto no quiere decir que esta persona en particular dé un mensaje particular, o sea, dé un mensaje tan importante como los que hemos tratado de decir. Voy a empezar a refutar a la Cámara Alta para luego empezar en nuestros debates. ¿Qué le importa a la Cámara Alta? El que haya sido legal, el que haya sido ilegal. Y bueno, como De Carlos les dijo, esto no era importante. ¿Por qué? Porque ya se lo había asilado por eso. Pero aún incluso así, ¿cuándo se justifica que nosotros accedamos a una información ilegal? Por ejemplo, cuando la importancia cuando hay gran importancia en la información, ustedes mismos lo dijeron, habían graves violaciones de derechos humanos, torturas, que no había forma de que salgan, y esto es lo importante, ya le decimos en un punto de información, no había forma de que salga, siquiera la única manera y la manera más efectiva para sacar esa información. Entonces se justifica, tal vez así como por ejemplo el hurto famélico, en donde sí puedes irte en contra de la ley cuando el fin se justifica. Aquí se justificaba por la cantidad de información que tiene. ¿Y qué es lo que nos viene a decir el orador de la otra cámara? Es
Primero, partiendo de la premisa de que no estamos en capacidad de manejar la información, falso, somos seres críticos y que podemos manejar la información. Segundo, que hay tipos de información, obviamente hay tipos de información. Quizás el develar los códigos nucleares, sí, eso no, pero eso va a pasar en un futuro. La información que develó Julian Assange era todas las decisiones corruptas que habían tomado los gobiernos anteriores, de graves violaciones de derechos humanos. Entonces, a mí como ciudadana definitivamente me afecta y tengo que saber cómo manejar esta información. Luego, y aún así, si es que él no hubiera sacado toda la información, incluso se justifica si es que sacó una parte, porque esa parte representó una herramienta contra poder. Entonces, refutando los casos de las dos cámaras, me permito decir que hemos traído al debate 3 actores importantes. Primero, cómo afectó a Ecuador, ya les dije, quiebres internos, inestabilidad política, económica, fracción de la opinión pública. Esta fue mi primera parte de la intervención. Segundo, para el mundo, ¿qué es lo que demuestras para el mundo? Y esto es un mensaje importante que Martín no ha podido, que Martín no pudo darse cuenta. Pero antes de nada, antes de que se acabe, Diego, te acepto el poll. Señor juez, ¿usted se siente seguro sabiendo que el tipo que puso pupú en las paredes de la embajada pueda tener acceso a la información confidencial desde la seguridad del Estado estadounidense? Muchísimas gracias. Y la verdad es que sí, que lastimosamente hemos afectado su dignidad, no puedo decir, pero le agradezco a esta persona por darme la información acerca de las graves violaciones y las torturas que se han hecho a árabes. Entonces, si es que a ti te preocupa mucho que ponga esos en la pared, pues a mí me tienes sin cuidado porque a mí la información que me dio como ciudadana del mundo es mucho más importante y de ahí que sea mucho más importante que nos dé esa información. ¿Cuál es el mensaje que ha dado en el mundo? Primero, el hecho de que yo como ciudadano no puedo acceder primero a esa información, no tengo un verdadero derecho a la libertad de expresión y cualquier forma de resistencia que yo tenga contra este poder, entonces va a ser castigada. Entonces, ¿qué nos demuestra como mensaje? Legítimo mensaje de no hay libertad de expresión en la medida en la que no le convenga al Estado. Como a Estados Unidos no le conviene, entonces no protegemos la libertad de expresión. Cuando Estados Unidos es uno de los países que más prepondera la libertad de expresión, lo que nos demuestra al mundo es que hay una falsa ficción del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la resistencia. Y sobre todo, ¿qué pasó con Julian Assange? No solo a la dignidad humana, pero ¿qué es lo que nos muestra Julian Assange como persona? Es justamente esta herramienta que representó el contrapoder a un poder, obviamente, ¿en qué status quo estamos? En un status quo en donde existe totalmente una diferencia y una jerarquía entre los países potencias y todos los demás países. ¿Quién se podía igualar si quiere a ese poder? Nadie, excepto Julian Assange. ¿Por qué? Porque representó una estrategia y una herramienta contra el poder. ¿Qué es lo que pasa con esto? Creas falsa ficción, falta de insatisfacción, no solo de la ciudadanía ecuatoriana, sino también de la ciudadanía mundial, al decir, no puedo decir absolutamente nada, porque en el momento en el que yo empiezo a sacar información que no le conviene al Estado, definitivamente me van a hacer lo que ya me hicieron, y eso a mí no me conviene. Estamos en detrimento del derecho a la resistencia y el derecho a la libertad de expresión. Definitivamente no deberíamos apoyar, y nos lamentamos de que le hayan entregado de esta manera. Muchísimas gracias por tu intervención. Ahora llamamos al latego de oposición para que dé con finalizado este debate. ¿Aló, se me escucha bien? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Como ya lo dijo Martín, nosotros estamos muy de acuerdo en que realmente nosotros no tenemos por qué restringir la libertad de expresión, y vamos a demostrar no solo por qué no la restringimos, sino porque desde nuestro lado se evidencia mucho más por qué no deberíamos de arrepentirnos y encontrar beneficios justamente en que el señor Assange haya sido capturado por los policías ingleses. Vamos en un inicio con la Cámara Alta. La Cámara Alta justamente evidencia que lo que se necesita es continuar con más ataques de este tipo informáticos que van a revelar mucha información y que necesitamos gente libre que lo haga. Ok, entendemos que el señor Assange en este momento, estando preso, no va a poder seguir liberando. Pero hay que tener un antecedente. En los últimos 8 años que Assange se encontró en la embajada ecuatoriana, tampoco pudo hacer la misma cantidad que lo hacía cuando él era libre en el pasado y cuando recibió todos los premios periodísticos por toda su labor. Pero ¿qué es lo que sí sucede? La realidad es que esto sirve como una inspiración, lo cual también ya fue aceptado por ellos y por las bajas porque seguiría siendo una herramienta. Por lo tanto, mucha gente que se encuentra libre en la actualidad sí lo seguiría haciendo. A ver, siguiendo con la Cámara Alta. Dice que justamente el miedo que las personas tienen va a impedir que la gente pues acuda a este tipo de
de actos para justamente mostrar toda la información que se está ocultando por parte de Estados. Y la verdad es que no, este miedo no se va a originar a partir de esto, porque el caso de que el señor Assange haya sido asilado por Ecuador fue un caso excepcional, lo cual evitó que haya sido encarcelado en el pasado. No quiere decir que esto va a ser el mismo caso de todas las personas, y Martín ya lo dijo. Esto no hace que simplemente esto deje de ser un delito en muchas partes del mundo. Entonces, todas las personas que son hackers, no es que recién hace 2 semanas cuando cogieron al señor Assange dicen, oh, es ilegal. No, ya eran conscientes que eran ilegales y de todos modos lo seguían haciendo. Así que la gente no se va a sentir desmotivada para seguir haciéndolo. Por el contrario, como ya les dijo Martín, igual la gente va a tener una motivación aún mayor. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que toda esta represión no solo aún existe en la sociedad, sino que ha incrementado. Y eso se evidencia porque justamente por el trato que recibe el señor Assange. En un segundo, Pamela. A ver, y contra el punto en que igual Martín ya les había aclarado de que se genera una jurisprudencia, pues no se va a generar, porque en primer lugar esto no generaría jurisprudencia en lo que se refiere al derecho internacional, sino únicamente tendría la posibilidad de espionaje en el ordenamiento estadounidense, pero de todos modos sigue siendo irrelevante porque él ni siquiera se encuentra en este momento extraditado hacia Estados Unidos. Creemos que igual justamente la alta de gobierno no pudo traer mayor argumentación en la cual puedo rebatir, porque lastimosamente nuestra alta se enfocó únicamente en lo que estaba sucediendo internamente en el Ecuador, lo cual no era lo que llamaba este debate, y que se perdieron mucho en creer que se podían arrepentirse por el hecho de que hace 8 años Ecuador lo haya aceptado, que es indiferente al hecho de que Ecuador lo haya entregado en este momento. Antes de continuar con las refutaciones de la baja, Pamela Tupoy. Pamela. Es que, Ricky, nosotros no te estamos diciendo en ningún momento de que esto muestra un presidente legal. Te estamos diciendo que la gente, hackers, posibles hackers, ahora van a ver cómo se le entregó y es menos probable que se hagan revelación de información. Voy a continuar con la refutación hacia tu cámara. A ver, Carla nos plantea que Ecuador hay que verlo de todos los problemas que surgieron para Ecuador. Al igual que Pamela nos plantean que existe un quiebre político en el Ecuador, también existe una fracción social. ¿Cuál es la cuestión? Que Ecuador ya se encuentra fraccionado tanto políticamente como socialmente, indiferentemente con lo que pasó con el señor Assange. Entonces, esta fracción no es algo nuevo, es algo que simplemente está. Incluso, si las personas no evidenciaban esta fracción, deberíamos agradecer al momento mediático que se vivió gracias a que se haya tomado al señor Assange para que las personas, tanto de afuera como los propios ecuatorianos, se dieran cuenta de todos los problemas que tiene este gobierno y los gobiernos pasados. Entonces, no es una cuestión de, bueno, se fraccionó a partir de esto. No, incluso agradezcamos. ¿Por qué? Porque antes se encontraba en una burbuja todos estos problemas y ahora las personas pueden evidenciarlo. Incluso si no hubiera ningún cambio ante esta fracción que existe, ahora por lo menos puedes evidenciarlo y creemos que es algo por lo cual, en verdad, no nos lamentaríamos. Vamos al segundo punto que nos planteaba Carla, que es a Julian Assange como persona y como herramienta. Desde el primer punto en el cual nos decían de, ¿cómo se ha vulnerado todos los derechos de esta persona? Pues sí, Martín ya les explicó. Esta persona no es que se encontraba en el mejor estado de vida o de, sí, qué genial es estar viviendo en la embajada ecuatoriana, cuando sabes que hay presión política para votarte, cuando no has podido ver a tu familia, cuando después de todo te estás volviendo loco y como ya dijo Martín, justamente eso hace que actúes de esa manera. Entonces, no, lo único que Julian Assange era, de todos modos, estar preso, solo que en lugar de una cárcel, en una embajada. Pero todos los problemas psicológicos que él estaba teniendo eran exactamente iguales. Pamela, te doy una vez más la oportunidad, pero espero que se escuche. Ricky, gracias por darnos el punto. Acabas de demostrar que el Ecuador sí no... Lo siento, sabe que estás hablando, pero no se escucha, así que tengo que continuar. Bueno, ahora, ya que hemos probado que como persona realmente no hubo mayor diferencia, porque el señor Assange, de todos modos, en este momento no fue extraditado a Estados Unidos, él se encuentra todavía en Reino Unido. Eso que ya existió el pedido de petición por Estados Unidos, el cual rechazaron. ¿Por qué? Porque justamente cuando Ecuador lo dejó, hubieron 2 condiciones. La una, que no se le pudiera extraditar a ningún país donde exista la cadena la pena de muerte, ni en un lugar donde lo fueran a torturar. Por lo tanto, el señor Assange lo único que pasó de una cárcel denominada, en este caso, embajada, en la cual estaba sufriendo igual de esa exclusión de libertad, a una cárcel en la que esté el Reino Unido. No vamos a decir que es mejor esta cárcel que la otra. No, evidentemente no. Pero no creemos que justamente de ahí parta esto. ¿Por qué? Porque el señor Assange era un fiel protestante en contra de la represión de la libertad de expresión, y por lo tanto él sabe que todo lo que pasa con el ocultamiento de los documentos importantes en el mundo lo supera incluso él como persona, y es mucho más importante justamente permitir que esta libertad prevalezca. Así que vamos al segundo punto que justamente nos planteaban, que era el tema como herramienta. Y sí, consideramos que tiene que ser como herramienta. Lo que ellos no se han dado cuenta es que, como ya lo dijimos hace un minuto, el señor Assange ya no estaba siendo una útil herramienta, ya que ya no podía hackear a las personas. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora Julian Assange es una herramienta desde 2 puntos. Uno, ya que va a seguir siendo un mártir porque la gente lo evidencia así, y así seguirá siendo. Sea que ahorita esté en una cárcel en
existe la posibilidad de ser liberado porque no le van a entregar a Estados Unidos, que son quienes los acusan de espionaje, y porque las acusaciones que tenían de Suecia ya fueron desestimadas justamente por parte de los jueces suecos. Así que incluso, yo sé que es mínima y no me voy a agarrar de eso, pero existe la posibilidad de que el señor Assange termine libre. Pero bueno, vámonos justamente a lo que sí sería el mejor debate, y es, ¿qué es lo que sucede? Sí va a haber un crecimiento de las personas que luchan contra estas cosas. Y si me dicen que no, pues simplemente no saben cuál es la realidad. Al día siguiente de que el señor Assange fue encarcelado por parte de los ingleses, hubo 19,000 ataques cibernéticos a las páginas web de Ecuador, lo cual demuestra que sí, que la gente actuó. ¿Y por qué la gente actuó? Porque durante 8 años había muchas personas que sí, tal vez sabían de Assange, pero se olvidaron de la realidad que estaba sucediendo. Y al pasar esto nuevamente y al justamente darle una nueva oportunidad de ser mediático a todo este tema, ha permitido que todas las personas que tienen la capacidad de apoyar justamente los ideales de Assange vuelvan nuevamente al juego y que estén haciendo todo este tipo de hackeos. Entonces, ¿por qué creemos que hemos ganado? Uno, porque hemos demostrado que realmente esta libertad de expresión que se busca se va a aumentar desde este punto debido a que el Julian Assange va a ser una herramienta. Dos, porque no creemos que exista una vulneración que supere, una vulneración personal que supere a todo lo que ya estaba sufriendo el señor Assange. Y directamente creemos que le hemos ganado a nuestra alta porque la alta simplemente se ha enfocado en lo que pasa internamente con Ecuador, desconociendo que esto es un problema internacional, y sobre todo porque se han enfocado en lamentarse por algo que se había implementado hace 8 años, que es que el señor Assange haya sido asilado por Ecuador, y no el hecho de la actualidad de por qué lo entregaron. Muchísimas gracias. Tiempo. Dale, muchísimas gracias, Ricardo. Ahora, les agradezco mucho por el debate. Voy a salir de la sala para deliberar y ahorita regreso en unos 15 minutitos, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, listo, ya tenemos los lugares. Está presente Spuch A. Sí. Unimed B está presente. Perfecto. Sí, me doy presente. Perfecto. ¿Y USFQ B y C están presentes? Aquí estamos, B. Sí, los dos USFQ. Entonces les voy a anotar los nombres y enseguida les paso a dar la retroalimentación, ¿vale? Entonces, los lugares quedaron así. En primer lugar, baja de oposición. Segundo lugar, alta de gobierno. Tercer lugar, alta de oposición. Y cuarto, baja de gobierno. Entonces, ¿por qué quedaron así los lugares? Vamos a empezar con las comparativas. Desde cámara alta, después las cámaras bajas, y luego entre bancadas, y en final, los cruces. Entonces, en primer lugar, en la comparación de cámaras altas, viene alta de gobierno y nos traen un status quo y una caracterización de Assange de alta relevancia, y nos explican como más o menos el tipo de información que reveló Assange, que hablaba de violación de derechos humanos, acerca de las dictaduras, etcétera, toda esta información que es de alta relevancia. Y nos traen impactos en el sentido de que hablan, sus argumentos van dirigidos como a valores, es decir, como la libertad de expresión, el miedo a que se impida esta perpetuación de hackers, que los hackers van a decir, no, pues si a él lo castigan de esa manera, lo extraditaron, a mí también me va a dar miedo. Y además nos caracterizan a Julian Assange como un gran activo, en una herramienta activa en el sentido de la libertad de expresión y y el acceso a la información. Y del otro lado, nos traen impactos un poco más locales, que hablan específicamente de Ecuador, y pues, nos hablan de una necesidad de justicia, de que tenemos la responsabilidad de presentarnos a la justicia, y también nos hablan de un impacto tangible en Ecuador, que es como los bloqueos económicos y demás, y además nos traen una duda razonable de que si es que deberíamos dejar a este tipo de personas que son tan capaces que hagan este tipo de hackeo, que a pesar de que fue un hackeo, pues como podríamos decir,
ético, podrían también tener el acceso a información que puede poner en peligro a la población. Entonces, en este sentido, tuve que ponderar los impactos y creo que el impacto intangible en cuanto al mensaje que se envía a la comunidad internacional queda por encima del impacto tangible en Ecuador, puesto que, como lo mencionaron posteriormente en el debate, los actores eran o sea, el objeto del debate no eran necesariamente Ecuador o Assange, sino que todas las repercusiones que tuviera en el ámbito internacional. Entonces, pasando a las bajas, la baja de gobierno sigue más o menos como la misma línea argumentativa, pero nos traen también otro impacto en Ecuador, que hablaba del fraccionamiento, que es un argumento que le concede oposición después, pero no nos logran traer un nuevo análisis en cuanto a por qué Assange es tan importante o por qué la libertad de expresión es más importante, es decir, no nos logran traer análisis nuevos o sustanciales en cuanto a la misma línea argumentativa que había presentado su Cámara Alta. Y del otro lado, pues hacen un buen trabajo diciendo, estamos de acuerdo con todo lo que han dicho y toman todas las ventajas o impactos positivos que traía la Cámara de Gobierno y se los adueña diciendo que entregarlo en realidad no generaría miedo, sino que al contrario generaría indignación y esto generaría pues más hackers y como entre más hackers haya mejor. Entonces, en ese sentido, bueno, además de que también aminoraron algunos de las consecuencias negativas de que Assange lo entregaran, entonces en ese sentido, ponderando los impactos que se adueña la Cámara Baja de Oposición contra el impacto concreto del fraccionamiento en Ecuador, pues queda encima la baja de oposición. Y ahora vamos con las bancadas. Vamos a empezar con gobierno. Como les mencioné, alta de gobierno trae la mayor cantidad de sustancia en cuanto a la línea argumentativa de la libertad de expresión y de la importancia de Assange, y abajo, pues, lo único que logra diferenciarse un poquito es la parte de este fraccionamiento con Ecuador. Entonces, ponderando el impacto del mensaje internacional contra el impacto local del fraccionamiento, pues queda ponderado más pesado del lado del mensaje internacional. Entonces, es por eso que alta de gobierno se posiciona por encima de baja de gobierno. Y del lado de la oposición viene algo parecido a lo que sucede con la bancada de gobierno, en el cual la alta de oposición nos trae el impacto local y abajo nos traen un impacto internacional en cuanto a la libertad de expresión y precisamente eso es lo que se hace que se adueñe el caso, es decir, todas las propuestas buenas o las ventajas que tenía la libertad de expresión y el acceso a la información se los adueña a la baja, y es por eso que frente a todos los impactos que se presentaron de baja de gobierno, de baja de oposición con respecto a las desventajas de alta de oposición, pues queda ponderado un poco más pesado el lado de baja de oposición. Y ahora vienen los cruces. Vamos a empezar con el cruce de primero y segundo lugar, que es respecto a alta de gobierno con respecto a con baja de oposición. Y aquí lo que sucede es que alta de gobierno hace un buen trabajo caracterizando a Assange y la libertad de expresión y la información que presentó como algo de alta importancia y alta relevancia y algo muy positivo, y lo que hace la baja de oposición es adueñarse todos estos impactos y aminorar las pequeñas, bueno, las desventajas que tenía esta entrega. Entonces, si bien la alta de gobierno presentó los
la parte importante, la baja de oposición, se los adueña. Entonces, por eso que por muy poco queda encima baja de oposición con respecto a alta de gobierno. Y en el otro cruce de tercero y cuarto, lo que sucede es que ambos presentan impactos como locales en Ecuador, pero la alta de oposición hace un mejor trabajo explicando cuáles serían las consecuencias claras, en cuanto ponen el ejemplo de Venezuela, de esta, pues de esta presión que le habían ejercido, ¿no? Entonces, en ese sentido, ponderando la parte del impacto del Ecuador con respecto a las presiones internacionales contra el fraccionamiento interno, pues queda mejor ponderado alta de oposición, además de que alta de oposición logra tenernos una duda razonable acerca de Assange y de si lo deberíamos de permitir que siguiera libre. Entonces, ese fue todo el feedback, me gustó muchísimo el debate, estuvieron cerradas, estuvo muy cerca entre las posiciones, y pues no sé si tienen algún comentario, duda o quieren feedback personal, pues con mucho gusto me pueden contactar. Gracias. Vale, perfecto, espero que les hayan disfrutado el debate, y pues buena suerte en el próximo. Gracias. Gracias. Vale, nos vemos.